Alejandro, ¿sabéis que hoy día, después de mucho tiempo, escucho solo buenas noticias y buenas proyecciones? Y tú sabes que yo te creo no porque por ser una creencia, porque lo has demostrado, Alejandro. Las cosas que has dicho no dejan de sorprender con respecto a los meses precisos cuando se inician ciertas actividades, desde el estallido social y un largo etcétera. Pero hay algo que nunca te había preguntado y está de cajón, que tiene que ver. ¿Cuál es la relación que hay entre el COVID-19, si es una casualidad, si se puede analizar esta pandemia a partir del 19 que adorna su título, y el número 11? Porque fíjate que el número 11, quiero que me lo expliques bien, para que usted entienda, la gente en la casa, hay confirmado algunas fechas que persiste el número 11 con respecto al tema de la pandemia. El número 11, usted sabe, han sido fechas fatídicas desde el 11 de septiembre, tanto en Estados Unidos en 2001 como el 73 acá. Pero, ojo, el 11 de enero del 2020 se comunica que ocurrió la primera muerte de coronavirus. La OMS anunció el 11 de febrero que el COVID sería el nombre oficial de la enfermedad. Y también se declaró como pandemia el 11 de marzo. Y la palabra coronavirus tiene 11 letras. ¿Qué vínculo hay entre el 11 y si el 19 dice algo de este virus en particular? Maestro, toma palco porque aquí me tinca que va a salir algo interesante. Bueno, primero que todo, no hay que olvidar que la naturaleza propia del número 11 está, digamos, la configuración y la composición de dos cerebros. O sea, esto es como tener dos cerebros, como ver a un ser humano que tiene dos cerebros sobre el sí. Con uno solo hace lo que hace, imagínate lo que es capaz de hacer con dos cerebros. Por lo tanto, esto refleja la potencialidad de la inteligencia en virtud de un conocimiento que, estando comprimido, se descomprime para crear algo que tiene que ver con el reordenamiento en virtud de las decisiones que se tienen que instaurar, se tienen que disponer, se tienen que anteponer. Por lo tanto, esto es un número que por naturaleza se le llama el juicio divino, ¿ya? O sea, se cree que es el juicio divino, ¿ya? Se instaura como eso, como la divinidad que, digamos, de alguna manera emite el juicio para poder generar la rectitud en virtud de que todo esté certificado para que avance hacia algo mejor. Por lo tanto, obviamente que todo lo que sobrevive a lo que la sentencia del juicio divino dictamina, para que en definitiva nosotros enfrentemos eso y logramos sobreponernos ante eso, somos los que en definitiva capaces de avanzar a otra etapa. Esto es como que el número 11 reflejara que usted puede ir a donde quiera, pero antes le tiene que demostrar que usted está en las condiciones óptimas para que eso ocurra. Aquí no se trata de que usted tenga el recurso, la inteligencia, la capacidad, la emocionalidad, la espiritualidad. No, usted me demuestra y me certifica que usted es competente para lo que quiere alcanzar, para lo que quiere lograr. Usted me trae de alguna manera la certificación donde usted está regulado, normado, certificado, examinado para avanzar. Lo que no, se va para atrás y tiene que volver a empezar su nuevo ciclo. Entonces, es como, si tú te das cuenta, a razón del 11 de septiembre en Estados Unidos, se reinstaló una manera distinta de empezar a ver la política de cómo ingresar o cómo salir desde Estados Unidos. Entonces el número 11 siempre te lleva a tomar decisiones determinantes, tajantes, juiciosas, sin cruzar sentimientos, sino que más bien resguardándolos como tal. Y por lo tanto es algo severo, es algo que jamás te va a dejar avanzar si no estás en razón de lo justo, de lo que debe ser precisamente equitativo, equilibrado, razonado, certificado, acreditado, porque en definitiva es como decir, aquí es donde se comprueba ya el hecho de tener que saber profesar lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú tienes. Y eso es profesionalizar, profesar. Es decir, ¿cómo yo profeso ante la vida, estar capacitado para lograr mi objetivo? Tengo que certificar. ¿Qué implica certificar? Acreditar que yo tengo los conocimientos, las capacidades físicas, mentales, emocionales, económicas, materiales, para avanzar hacia lo que quiero. Entonces, por eso siempre esa fecha va a dejar caer algo que sentencia a la humanidad para ver si realmente, en razón de a veces de su arrogancia, en virtud a veces de su empoderamiento, que no es tal, entonces lo somete y le da como una sentencia, como quien deja caer un rayo, y lo que sobrevive a eso es precisamente lo que tiene la capacidad de avanzar hacia algo mejor, de proyectarse hacia algo favorable, de poder definitivamente conectarse con algo superior
con algo trascendente. Alejandro, espérame un segundo, porque estamos muy atentos a esta relación del 11, esta prueba que estamos pasando, pero nos queda mucho más material. Queremos saber qué es lo que va a pasar socialmente. Se viene otro estallido y quiero dejar planteada la pregunta ahora ya. Numerológicamente, ¿tiene alguna significancia que el plebiscito se realice el 25 de octubre del año 2020? ¿Se va a realizar o no se va a realizar ese plebiscito? ¿Va a marcar el destino de nuestro país? Todo eso y mucho más lo queremos saber después de un pequeño corte. No se vayan, esto es Alejandro Ayun en Así Somos. Invitado el día de hoy, Alejandro Ayun. Estamos revisando a través de los números cómo se viene este final del 2020. Y antes de irnos a la tanda, hablábamos de esta relación que tenía el número 11 con la pandemia del coronavirus. 11 de enero se anunció la primera muerte. 11 de febrero se le da el nombre de COVID-19 a esta pandemia. Y el 11 de marzo la OMS reconoce esta enfermedad como una pandemia mundial. ¿Cómo podemos entonces relacionar, Alejandro, y haciendo acá un cierre con respecto a esto del número 11, cómo se relaciona con el coronavirus? A ver, si uno sigue la secuencia de los números que tú acabas de decir, cuando es 11 de enero, el número da 12. Claro. La sumatoria da 12. Y el número 12 es cuando ocurre algo que se dice que pase lo que tenga que pasar, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Aquí ya no hay nada más que hacer, aquí el esfuerzo ya no sirve, el trabajo que se haga tampoco, aquí vamos a tener que esperar, porque este número 12 dice que nos pusimos la soga al cuello por algo que hicimos de manera indebida. O sea, aquí nos amarramos a algo de lo cual desatar este nudo ciego es imposible, porque es como un nudo chino, ¿ya? O sea, un nudo muy difícil de poder desamarrar. Es un nudo complejo que entre más tratamos de desamarrarlo, más se aprieta. Por lo tanto, tiene esa significancia. Después tú dices que después se dio algo en febrero, que fue, ¿cierto?, el 11 de febrero. Si tú sumas el 11 ya como número, más el 2, da 13. Ese número 13 dice que empieza el minuto en que todo lo que no aporte, no genere, no sustente, no proyecte, no ayude, no avance hacia el alivio de una situación, se va a eliminar, se va a zanjar, se va a extirpar, se va a cortar de raíz. Es decir, lo que no sea consistente para algo que en el avance de la proyección de lo que se quiere alcanzar sea óptimo, eso se elimina, se zanja. En definitiva, es como algo es como una guillotina, que lo que no está en razón de lo que corresponde al juicio debe generar, se hace un corte tajante. Y después hablaste de marzo, ¿cierto? Que no me acuerdo bien lo que se dijo para marzo, que había pasado el 11 de marzo. ¿Qué lo que era? La OMS decreta el coronavirus como una pandemia mundial. Bueno, aquí nos sumamos a 14, que es la turbiedad. Aquí nos sumergimos en algo turbio. Esa turbiedad no la vamos a aclarar hasta el 24 de septiembre o antes del 21 de diciembre. Ese día, cuando se dice eso, lo que nos están diciendo lo lamentamos, pero aquí no vamos a poder hacer mucho porque lo que hagamos va a enturbiar más lo turbio que esto es. Esto tiene origen turbio. Es decir, esto vino a contaminar un agua que era pristina, un agua que era transparente, un agua donde todo fluía. Alguien echó algo en el agua y esta agua se contaminó. Para que se descontamine, vamos a tener que empezar a actuar con cautela, con sigilo, con respeto, con prudencia, ya con retiro, con ausencia incluso, y con toda la limitación que se requiere. Porque si nos movemos hacia cualquier lado, esto más se va a enturbiar, más se va a complicar, más se va a extraviar y más confusión va a haber. Entonces, cuando pasa esto, marca precisamente qué hacer ante esto, entregarse. ¿Cómo hacerlo? Cortando con lo que ya no tenga sentido que siga siendo, porque el origen de esto tiene la situación de hacer un cambio radical, ¿ya? ¿Y para qué hacerlo? Para poder definitivamente desenturbiar muchas cosas turbias que hay en el mundo. Alejandro, respecto de desenturbiar muchas cosas turbias que hay en el mundo, en octubre del año pasado mucha gente empezó a reclamar para que se cambiaran las cosas turbias que había en nuestro país, el llamado estallido social, y se habla también en las redes sociales de la posibilidad del regreso de este estallido en una versión 2.0, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se viene el mes de octubre, ya que repasamos agosto, septiembre?
¿Y cuáles son las posibilidades del renacimiento real del movimiento social? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias, tanto positivas o negativas, del rebrote, en este caso, del estallido 2.0? A ver, primero no hay que olvidar que gran parte de los estallidos que han habido en el mundo en este tiempo, en distintos lugares, han sido muy limitados, muy restringidos. La energía ha estado concentrada en un par de días, una semana, y ha dejado de ser por algo puntual, por algo específico, por algo demasiado determinante. Por lo tanto, más que octubre, por la energía del número, ya algo debería pasar en noviembre, ya que mucho más, como que en alguna parte algo se va a manifestar ya más en noviembre, más que ahora, digamos, en octubre, porque obviamente viene todo un proceso que tiene que ver que octubre tiene la connotación de ser el número 5, y el número 5 habla más bien de algo que tiene que ver con el corazón, de cómo me enfrento a la vida desde la emocionalidad de lo que quiero alcanzar, desde el sentimiento de lo que quiero lograr, desde el afecto de lo que quiero conservar o quiero de alguna manera proyectar. Entonces va a estar más en eso. Sin embargo, el número relevante para precisamente que va a gobernar el número, o sea, el mes de noviembre, es el número 33. ¿Ya? Que es el número de redimir. ¿Qué implica redimir? Es pagar lo pendiente, es pagar lo adeudado, es pagar lo que se hizo mal, es tener que redimir un proceso para restaurar una situación a algo mucho más favorable. Ahí sí que la energía, porque este número es muy potente, o sea, si el 11 lo es, si el 22 genera trastorno, este número es mucho más potente, pero mucho más localizado, puntualizado, mucho más, digamos, como, digamos, de alguna manera más concentrado. Por lo tanto, puede que se dé algo en noviembre, ya que respondería precisamente, vuelvo a insistir, tal vez no solamente aquí en Chile, sino que en otros lugares, a situaciones de principios mucho más profundos, a situaciones de principio mucho más, digamos, definitorios. No algo tan puntual, sino que a cosas mucho más radicales, y por lo tanto también va a tener una dinámica que se resuelva de manera mucho más, digamos, fluida.